Bueno, les saludamos con mucha alegría en este día donde nos estamos reuniendo para iniciar nuestro segundo capítulo de este maravilloso especial sobre el Sagrado Corazón de Jesús. De antemano darle las gracias por su asistencia, porque bueno, aquí vamos a reflexionar, vamos a descubrir ese amor del corazón de Jesús y vamos a ir como a los orígenes, vamos a ver desde dónde nace esta devoción, desde dónde empieza, y eso va a ser muy especial, va a ser muy lindo y queremos compartir todo esto con ustedes. Entonces el día de hoy hemos traído pues un invitado muy especial, un hermano seminarista, y lo queremos presentar en este momento. Bueno, un saludo muy grande en el corazón de Jesús, en el corazón inmaculado de María. Mi nombre es Jeider Díaz, tengo 22 años, por gracia de Dios seminarista, consagrado al Señor y a la Virgen. Ahora me encuentro en el tercer año de filosofía, o sea, el cuarto año de seminario. Bueno, muchas gracias Jeider por tu presentación. Entonces, bueno, con mucha alegría damos inicio a este capítulo. Entonces, el nombre de este capítulo es El corazón en las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, es muy importante porque se dice que en las Sagradas Escrituras el corazón ha sido nombrado 1000 veces, o sea, el corazón aparece 1000 veces en las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, queremos aprovechar pues acá la compañía de Jeider para ver qué nos puede compartir él acerca del corazón, qué importancia tiene el corazón. Bueno, hermano, y todos los que nos ven a través de las redes sociales, el tema del corazón es muy impresionante y como decía el hermano, aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. Pero yo quisiera como enfocarme en algo más nuclear, en algo más central de lo que significa el corazón en la Biblia, ¿no? En lo que conocemos como la Sagrada Escritura, lo que Dios nos ha revelado y que a través de sus discípulos apóstoles ha dejado escrito, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, sabemos lo que significa el corazón, ¿cierto? En sentido físico, es un órgano físico que tenemos, pero además la Sagrada Escritura nos da un significado mucho más trascendental, un significado más profundo, si se puede decir de esta manera, y es la fuente de la vida. La Sagrada Escritura se refiere en muchas ocasiones al corazón como la fuente de la vida, la fuente de los sentimientos, la fuente de los afectos, la fuente de las emociones, tal vez, ¿cierto? Por precisamente esta unión que tiene el corazón con el alma, ¿no? Entonces podríamos demostrar esto con este pasaje bíblico que es Proverbios 4:23, donde la palabra de Dios nos dice: por encima de todo, cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. De él brotan las fuentes de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que lo que yo tenga en mi corazón es lo que posiblemente yo vaya a reflejar a las demás personas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo en mi corazón guardado y acumulada envidia, eso es lo que yo voy a manifestar al prójimo, es lo que yo voy a manifestar a las personas. O por ejemplo, si mi corazón está rebosando de alegría, si está rebosando de generosidad, esa alegría y generosidad, como somos una unidad de cuerpo y alma, eso que hay en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, se va a reflejar afuera y va a manifestar esa alegría precisamente, esa generosidad y esa sonrisa a las personas que están cercanas a mí, ¿cierto? Por ejemplo, esto se puede expresar con una cita bíblica que es muy conocida por nosotros cuando vemos que el Señor muestra, por decirlo así, su temperamento o su carácter, ¿cierto? Y le dice a los fariseos: raza de víboras, ¿cómo podréis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Es decir, lo que yo tengo en mi corazón, eso va a hablar mi boca, eso voy a expresar yo a las demás personas. Esto es muy interesante, esto es muy impresionante, porque dice: pero si nuestro corazón está lleno de amor, vamos a repartir amor por todas partes donde nos encontremos. Podríamos concluir que la bondad o la maldad de la persona depende de la calidad del corazón, de la calidad del corazón. Entonces, en primer lugar, ya como cerrando esta primera idea, el corazón físico, ¿no? Pero el corazón, a lo que se refiere la Sagrada Escritura, es muchas veces la fuente de la vida, ¿no? La fuente de esos sentimientos que uno puede embargar en él, ¿no? Pero también este punto
nos enseña algo muy tremendo y que es bueno resaltarlo y que lo tengamos muy presente en nuestra vida espiritual como cristianos. Y es que resulta que necesitamos de la gracia para que este corazón que puede tender por nuestra inclinación natural, no natural, perdón, sino que por nuestra inclinación que quedó herida, que dejó consecuencia al pecado, ¿cierto? Podemos dejar envenenar ese corazón, ¿cierto? Podemos dejar o permitir que este corazón se nos endurezca. Entonces ahí tiene que llegar la gracia de Dios a transformar nuestra vida, a transformar pues nuestra alma y todos nuestros hábitos y todo lo que somos nosotros. Y lo más interesante aún es que nosotros no solamente tenemos corazón, ¿no? La Sagrada Escritura no se refiere, muchas veces no se va a referir solo al corazón de la persona, sino también al corazón de Dios, al corazón de Dios. Esto es muy importante porque se nos hace a veces extraño y a veces es muy raro cómo es que Dios tiene un corazón. Y sí, la Sagrada Escritura va a manifestar esas características, por decirlo así, del amor de Dios, del corazón de Dios como Padre. Entonces nos cuenta este libro, que es un libro muy bueno, también aprovecho a recomendarles este libro, se llama El Sagrado Corazón de Jesús, Remedio de los Males de Nuestro Tiempo. El autor es Mario Inostroza Medina. Entonces dice este libro, en la página 69, que la revelación que nos relatan las Sagradas Escrituras en general del corazón de Dios, nos hablan en general del corazón de Dios, ¿cierto? La misión del Hijo de Dios revela la dimensión universal de su amor, la profundidad de su misericordia, su plan para restaurar el reino en el corazón del hombre. Y dice, algunos temas son particularmente reveladores en relación a las menciones que hace explícitamente el Antiguo Testamento en relación al corazón de Dios. Entonces, aquí ya vamos a entrar un poquito como al tema también nuclear, ¿cierto? Esas características del amor de Dios, del corazón de Dios. Entonces, en primer lugar, se nos muestra la sabiduría y el poder de Dios. Es decir, el corazón de Dios, cuando se nos muestra esta sabiduría de Dios, este poder de Dios, este portento de Dios, esta magnanimidad de Dios, nos está diciendo que el corazón de Dios es precisamente un corazón sabio, un corazón poderoso. Porque un corazón sabio va a saber la creación. Dios creó todo con sabiduría, Dios creó todo con perfección, Dios creó todo con amor y libremente, ¿cierto? Y esto es muy impresionante y lo podemos ver en cosas muy prácticas de nuestra vida, ¿cierto? Por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano es perfecto. El cuerpo humano, tanto del varón como de la mujer, son perfectos. O podríamos ver la misma creación. Uno ve las montañas, los árboles, uno puede ver el cielo, las estrellas, o cuando uno muchas veces ha escuchado esto, ¿no? Teorías científicas o acepciones científicas, incluso verdaderas, que dicen que, claro, hay un perfecto orden, distancia entre lo que es la Tierra, entre lo que es el Sol, la Luna. Hay una perfección en todo. Dios tiene un corazón sabio. Por eso decimos que Dios no se puede equivocar. Muchas veces es el ser humano quien se equivoca por tomar malas decisiones o por no saber discernir bien la voluntad de Dios. Y el poder de Dios, el corazón de Dios es un corazón poderoso, un corazón portentoso. Y basta ver meramente los milagros que hace en nuestra vida. Por eso, invitarles también ustedes en la casa, meditar esos milagros que Dios ha hecho en cada uno de sus corazones. Y ahí eso va a manifestar que el corazón de Dios, aparte de ser sabio, verdaderamente sabio, porque es la misma sabiduría, también tiene un poder grandísimo que muestra en su misericordia. Una segunda característica que la Sagrada Escritura resalta en el corazón de Dios, en esta misericordia de Dios, es precisamente la tristeza del corazón de Dios. ¿Cómo así la tristeza del corazón de Dios? Sí, y vamos a expresarlo con una cita bíblica muy bonita, que es la siguiente. Génesis capítulo 6, versículo 6. Dice, Yahvé se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Esto es muy interesante. Se dolió en su corazón. Dios se entristece
al ver que esa obra perfecta que había hecho, había dado la espalda a su propio creador, ¿no? El hombre se volcó hacia sí mismo y dejó de lado el amor de Dios, este diálogo profundo con Dios, hasta tal punto en que dice, Yahvé se arrepintió de haber hecho al hombre, se arrepintió de haber hecho al hombre. Y continúa el texto, viendo pues Yahvé que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían únicamente al mal todos los días, ¿cierto? Y se entristeció su corazón. Es entonces cuando el corazón de Dios comienza a sufrir, tanto que lamenta haber hecho al hombre en la tierra. Pareciera como si la tierra hubiese estado mejor sin el hombre. La tristeza de Dios es concretamente por la maldad del corazón humano. Es decir, esto es muy lindo meditarlo y ponerlo en nuestra meditación, como en la oración, ¿no? Que nuestros pecados y nuestra falta de amor entristecen verdaderamente el corazón de Dios. Lo entristecen, porque precisamente Dios, nuestro Padre, nos crea para la felicidad. Y es el hombre quien se empecina, por decirlo así, se empeña en darle la espalda a Dios sin hacer su propia voluntad. Pero más que esto, más como el que Dios se arrepiente de hacer el hombre, es ver lo que el hombre puede hacerle a Dios. Tanto que la Sagrada Escritura manifiesta esto de Dios. ¿Qué te he hecho yo, oh pueblo mío? ¿Y en qué te he agraviado? Respóndeme, ¿no? Es como ese reproche amoroso que Dios hace al hombre. ¿Yo qué te he hecho? ¿En qué te he herido? Respóndeme, pueblo mío. Si yo como padre te creé para la felicidad, si yo te he dado todo lo que necesitas, ¿por qué tú me has respondido de esta manera? ¿Por qué me has respondido de esta manera? Pero lo más lindo es que Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus seres que ha creado, ¿cierto? Una tercera característica del corazón de Dios que nos habla mucho la Sagrada Escritura cuando habla del corazón propiamente de Dios, ¿cierto? Es precisamente la ira de Dios. ¿Cómo así la ira de Dios? Y esto lo va a expresar con una cita bíblica que es Jeremías 23, 28 al 29, ¿cierto? Y dice así, el profeta que tenga un sueño, cuente el sueño, y el que reciba la palabra mía, proclame mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahvé. ¿No es mi palabra como fuego, dice Yahvé, y como martillo que quebranta la roca? ¿No? Ese corazón, esa ira de Dios se refiere a ese fuego de Dios, a ese celo de Dios por ver o por querer que sus hijos no se pierdan en la oscuridad del pecado. Es este celo de Dios al ver que sus hijos no responden ante la llamada de Dios, que sus hijos no responden a la misión que Él mismo les ha dado y les ha inscrito en su corazón, ¿no? Es este celo de Dios que devora como fuego amoroso por ver que sus hijos no le aman, ¿sí? Entonces, es muy importante esto porque cuando uno se da cuenta que es causa, ¿no? Primero de la tristeza de Dios, pero que también Dios tiene un celo por querer amarme, por querer que yo responda, eso nos tiene que mover a amarlo verdaderamente. Tiene que movernos con nuestra vida cristiana, nuestra vida común, ordinaria, en el trabajo, donde estemos, en la universidad, en el estudio, buscar constantemente agradar el corazón de Dios, ¿cierto? Y dice, no solo los invita a volver cuando se extravían, sino que les permite experimentar las consecuencias muchas veces de sus malas acciones. El propósito de permitir su sufrimiento no es su destrucción, sino el arrepentimiento. Dios quiere que regrese a Él. Dios quiere que regresemos a Él. Ese es el celo de Dios, ese es el celo del Padre, ¿cierto? Y ya como para ir finalizando, también nos cuenta la Sagrada Escritura, sobre todo, esta característica que tiene el corazón de Dios con respecto a la victoria del amor sobre la ira en el corazón de Dios. ¿Cómo así? Y esto lo vamos a expresar con esta siguiente cita bíblica. ¿Cómo te podré abandonar, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Podría acaso tratarte como a Adama, hacerte como a Zeboín?
Se conmueve mi corazón dentro de mí, a la par que se inflama mi compasión. Vemos un corazón compasivo, un corazón sumamente amoroso, ¿no? Conclusión, Dios es amor. Dios es amor. Y esto es muy necesario porque cuando uno empieza la vida cristiana o uno va caminando en la vida cristiana, se le pueden presentar a uno falsas concepciones de lo que es Dios, ¿no? Y muchas veces asumimos la concepción de Dios que tienen, sin faltar por supuesto al respeto, pero muchas veces se tiene esa concepción que tienen los hermanos separados, o como lo llamamos los hermanos protestantes, ¿cierto? Que tienen esa concepción de Dios como un Dios malo, un Dios vengativo, un Dios que manda el sufrimiento porque nos quiere ver sufrir, porque lo merecemos, ¿no? Pero la concepción que debemos tener como cristianos respecto al corazón de Dios es como esta imagen, ¿no? Es como la siguiente imagen. Este padre que cuando ve a su hijo sufrir, se tapa los ojos porque no quiere ver a su hijo sufrir. O cuando le pone un castigo o una lorreta, como decimos acá en Chile, al padre, aunque le duele profundamente, sabe que eso le hace daño a su hijo, pero sabe que es lo mejor para él, ¿cierto? Es esta concepción de un Dios amoroso, sumamente amoroso, que no quiere el mal para nosotros. Lo permite, sí, pero que permitiendo ese mal sabe que detrás de eso viene algo mucho más grande, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo escogido? Deslealtad, ¿cierto? Por ejemplo, vemos el pueblo de Egipto que en muchas ocasiones renegó y se quejó de los portentos de Dios o de esa acción misericordiosa, ¿no? Porque les hacía falta alimento o agua, ¿cierto? ¿Cómo respondía el pueblo de Dios? Muchas veces con deslealtad. Y dice Oseas 11:2, pero mientras más los llamaba, ellos más se alejaban de mí, ¿cierto? Es como muchas veces la posición que toma el ser humano respecto a Dios. Mientras Dios nos llama, uno más se aleja de Él, ¿cierto? Y ya para finalizar este ítem, este último apartado, dice el mismo Oseas 11, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y fui yo quien enseñé a andar a Efraín. Yo lo tomé en mis brazos, ¿cierto? Es un corazón sumamente amoroso. Es un corazón que ama verdaderamente y que espera que le amemos. Esto, como en resumen, ¿sí? Es muy lindo verlo de esta forma. Veíamos, ¿no? El significado del corazón propiamente, pero quise yo resaltarme o quedarme más en lo que significa el corazón, ¿sí? De Dios en la Sagrada Escritura, que manifiesta esa palabra corazón cuando la Sagrada Escritura lo nombra, lo expresa, y es precisamente todas estas características, ¿no? Pero esta última característica es muy importante porque uno se da cuenta cuánto Dios nos ama, a pesar de lo que somos, de nuestras miserias, de nuestras inclinaciones, de nuestros pecados. Dios nos ama mucho y podría yo hacer esto u otra cosa y Dios a mí nunca me va a dejar de amar, nunca, y espera que yo vaya a sus brazos como un niño corre presuroso a los brazos de su padre. Bien, Jader, muchas gracias por tu intervención. Es muy lindo poder meditar todas estas realidades tan importantes porque se está presentando nuestro corazón con todas sus inclinaciones, con todas sus bondades, también con todas sus miserias, y se nos presenta el corazón de Dios, que es sola bondad y que nos quiere misericordiar, que nos quiere ayudar, que nos quiere unir a Él. Entonces es muy lindo que lo tengamos muy presente en el corazón. Y bueno, decirles que esto va a seguir avanzando, van a seguir viendo temas muy importantes, porque claro, nos puede quedar la pregunta, claro, dice San Juan que a Dios como que nadie lo ha visto. Entonces,
cómo podemos ver ese corazón de Dios, ese corazón que sea semejante a nuestro corazón, un corazón humano, un corazón de carne, y eso es lo que iremos viendo más adelante, cómo Jesús se hizo hombre, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en el vientre purísimo de nuestra Madre, la Virgen María, y allí se hace ese corazón de Dios. Toma un corazón de carne para amarnos, para mostrarnos su misericordia. Entonces los seguimos invitando a que sigan unidos a este curso tan especial y podamos descubrir juntos ese corazón de Jesús que se ha revelado. La Virgen les acompañe.